El viñedo está donde no puede estar el olivo, donde no puede estar el almendro. Las más áridas eran para viñedo, ¿no? Por eso en las zonas vitícolas pues son las zonas que están en las laderas de las montañas, zonas difíciles. La garnacha es una variedad aragonesa, es decir, con honor, decirlo en cualquier lugar. Para que tengamos una garnacha de calidad tenemos que estresar el viñedo. Y el viñedo se estresa en nuestra zona de forma natural porque no llueve. 2 kilos por cepa o menos, 4.000 kilos por hectárea o menos, si queremos ir a máxima calidad. Nosotros solo tenemos un cometido, es que lo que tenemos en el campo aparezca en la botella. O sea, lo que hay que hacer es tratarlo dignamente, es decir, tratarlo con cariño, que dicen nuestros enólogos. Dijimos, vamos a hacer un vino que represente claramente la variedad. Es decir, cuando la gente lo pruebe, que tenga claro que eso es una garnacha. En el sector yo creo que todo el mundo pensaba que estábamos locos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Destapados. Hoy vamos a descubrir una bonita historia de una bodega que está llevando la garnacha a todo el mundo. Bienvenido, Enrique Chueca, director general de Bodegas Aragonesas. ¿Cómo estás? Muy bien, José Manuel, muchas gracias por invitarme, porque me parece un espectáculo lo que vas a montar. Seguro que te va a ir de maravilla. Y estoy encantado de participar de él. Como decíamos en la presentación, sois una bodega referente, pero sois sinónimo de garnacha. ¿Por qué, Enrique? ¿Por qué esa relación tan bonita? Así es. Bueno, la verdad es que esto viene de antaño, es decir, que nosotros en los años 80, finales de los 80, primeros de los 90, decidimos, ahora parece que acertadamente, apostar por una variedad que en aquella época estaba, vamos a llamarle desnostada, por no poner otro calificativo peor. Es decir, prácticamente nadie quería oír hablar de la garnacha ni probarla, estaba muy mal. Pero nos dimos cuenta ya con alguna prueba que hacíamos, controlando bien el viñedo, haciendo una elaboración correcta, que podíamos conseguir vinos excelentes de garnacha, no buenos, excelentes. Y eso nos hizo tomar una decisión que fue clave y fue primero establecer unos controles de calidad en viñedo, de manera que eran burdos en aquella época, pero nos permitió vendimiar la garnacha en el momento óptimo de maduración. Y lógicamente aplicar técnicas de elaboración también modernas, es decir, claro, pues equipo de acero inoxidable, con su equipo de frío, es decir... ¿Cómo llegasteis al paso de decir la garnacha es una apuesta de futuro y creemos que es la apuesta? Porque la acabas de nombrar así muy ligero, pero me parece un punto trascendental. La verdad es que no creas que lo teníamos muy seguro tampoco, pero por algo había que apostar. Es decir, que realmente lo que nos pasaba en Aragón es que en viticultura, bueno, en vinicultura, prácticamente nadie nos conocía. No podíamos apostar, parecía una incongruencia que apostáramos por cosas que hacían los demás, porque hubiéramos ido siempre a remolque, y esta era la oportunidad. Es decir, bueno, pues una variedad que no es que no esté cultivando la gente, sino que las bodegas en general están arrancando, y nosotros tenemos mucha experiencia con ella, la podemos hacer bien. Entonces, fue intentar demostrar que había una variedad que tenía una calidad intrínseca altísima y que se estaba elaborando muy mal. O sea, lo único que pasaba con la variedad es que en campo era muy buena, pero luego la elaboración era muy mala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque retrasábamos el periodo de vendimia muchísimo para sobremadurar la uva, porque eso realmente se vendía muy bien a los comienzos del siglo XIX, inicios del siglo finales del XVIII, porque la época de la filosera y tal. Entonces, claro, tuvo un mercado importante y las bodegas se dedicaban a elaborar lo que les compraban. Entonces, claro, porque aquí en aquellos tiempos de los que nos hablas, Enrique, realmente lo que hacíamos era cultivar, recoger y vender prácticamente a granel y ya está. Claro. Una uva que era autóctona de aquí, no lo sé seguro, esto que estoy diciendo, me lo corriges, sí. Pero teníamos mucha cantidad de este tipo de uva aquí en esta zona. Te agradezco que me hagas el comentario porque si no se me hubiera olvidado. La garnacha es una variedad aragonesa, es decir, con honor, decirlo en cualquier lugar. La primera data escrita creo que es año como 1513, que ya hablan ahí de una variedad que se llama aragonés, que eso es la garnacha actual. Entonces, la garnacha es de Aragón. No sabemos de qué población, no voy a decir que es de Fuentegalón, ¿no? pero está claro que es de Aragón, ¿no? La garnacha es origen de Aragón, sí. Perdona, vale. Sí. Y eso que te decía, que en aquellos años nosotros realmente aquí en Aragón pues teníamos toda esa cantidad de cultivo y se producía, se recogía y se vendía a granel sin
ningún mimo ni cuidado, ¿no? Así era. No, más que nada se elaboraba con los parámetros que el granilista demandaba. Es decir, que lo que hacía la garnacha era ocultar defectos del resto de variedades que tenía. Es decir, un granilista compraba vinos de otras procedencias y con la garnacha ocultaba las deficiencias del resto. Entonces, claro, eran garnachas, se vendimiaban sobremaduradas porque sí, claro, tenían mucha potencia de todo tipo, ¿no? Es decir, de aroma, alcohol. Por eso decía que la gente decía, es muy dura, porque claro, era una elaboración realizada para vender un vino de unas características determinadas, ¿no? Para envolver o limitar problemas o deficiencias de otras variedades. Entonces, claro, ¿cómo cambiamos esto? Esto del día a la mañana, de la mañana a la noche, o de la noche a la mañana es muy difícil, ¿no? Entonces, claro, nosotros tuvimos que establecer unos criterios, establecimos un protocolo de calidades en campo, de manera que al agricultor que cultivaba la variedad, como nosotros le decíamos, y la vendimiaba cuando nosotros le decíamos, eso tenía unas primas, ¿no? Y claro, eso nos permitió que la variedad, la uva, llegara a la vendimia en el momento óptimo de maduración. Y luego, claro, tuvimos que hacer inversiones para eso. Coincidió también la época, fue buena, ¿no? Es decir, tú quizá no lo recuerdas, pero por aquella época entramos en la Comunidad Europea y éramos, a ver, España era un país receptor de fondos comunitarios. Entonces, bueno, además el sector del vino, somos un sector específico de ayudas, ¿no? Ya lo sabes, dentro de la comunidad, y nosotros la aprovechamos. Entonces, teníamos unas estructuras antiguas, ¿no? Lo siguiente, y lo que hicimos fue actualizarla, es decir, incorporamos tecnología, pues lo que he dicho antes, ¿no? Pues nosotros depósito de acero inoxidable, el equipo de frío para controlar temperaturas, claro, un técnico, un enólogo profesional, claro, todo esto es muy importante, ¿no? Y así conseguimos un nivel de calidad alto con la variedad, ¿no? Como con otras, es decir, que bueno, hay otras variedades que también se pueden alcanzar niveles de calidad altísimos si los cultivas bien y los elaboras bien, como todo en la vida, ¿no? Una inversión que ayudó a esa mejora de proceso y a esa mejora de la... Clarísimamente, clarísimamente. Fue un cambio radical, es decir, la verdad es que nosotros cuando empezamos a hacer esto, no creas, en el sector yo creo que todo el mundo pensaba que estábamos locos, porque claro, imagínate lo que es decirle a un agricultor o a un ciudadano de nuestro entorno que estaba habituado a tomar vinos de 16 grados, 17, y nosotros empezamos a comercializar vinos con 13, 13 y medio, 12 y medio incluso. Una disrupción total. Claro, fue una disrupción total. Pero, claro, eso que nos permitió pues, atacar mercados internacionales, que fue lo primero que hicimos, luego el mercado nacional. Es decir, el recorrido es largo, ¿no? Y afortunadamente tenemos aquí exponentes que he traído para demostrarlo un poco, ¿no? Pero fue una apuesta. Quizá como éramos muy jóvenes pues éramos intrépidos también, o sea, creo que todo coincidió. Tampoco teníamos mucha garantía de que fuera a funcionar, ¿no? Pero bueno, al final, oye, funcionó con mucho sacrificio. Hay momentos que hay que hacer apuestas y... que ha habido que remar mucho, o sea, que esto no ha sido, mira, estos chicos que suerte tuvieron, que hicieron esto y ya todo empezó a funcionar. No. Durante 10 o 15 años sufrimos mucho, Sufrimos mucho. Antes de que nos adentremos más en profundidad en este maravilloso mundo que vamos a estar hoy con la garnacha, Enrique, me gustaría hacer un repaso contigo, porque claro, tú eres una institución dentro del sector del vino, sí, permíteme que lo diga, y me gustaría que hagamos un repaso de tu trayectoria, porque llevas muchísimos años en el sector del vino y muchísimos años en bodegas aragonesas haciendo una trayectoria en una empresa, y me gustaría pues, que nos hagas ese recorrido de por dónde empezaste, cuáles fueron tus pasos y cómo has llegado hasta pues, la posición que ocupas. La verdad es que mi vida profesional es muy sencilla, ¿no? Ahora, si no tienes un currículum con 17 empresas, parece que no eres nadie, pero no ha sido mi caso, ¿no? He tenido suerte en la vida. Es decir, yo acabé de estudiar, me tocó la época de que hacíamos la mili, tuve la suerte que, como éramos la época del baby boom, toda España estaba desarrollándose, yo ya trabajé estando en la mili, desde que ya empecé a trabajar en una asesoría fiscal. Allí, no recuerdo, a los 7 o 8 meses ya empecé a ser socio también de la asesoría fiscal, es decir, que se corrió todo muy rápido. Y con 26 años pues me plantearon ir a la bodega. Yo creo que con toda la posición de toda mi familia, incluso la que ahora es mi mujer, que antes era mi novia, tampoco he cambiado, y ella tampoco, espero que no lo haga. Y entonces, bueno, pues llevo en la bodega desde el año, me acuerdo la fecha, el 11 de diciembre de 1985. Yo tenía 26 años entonces. ¿Y entraste en ese momento en la bodega? ¿Cómo? Ya aquella gente, ese consejo de administración estaba tan loco que me nombró director general.
Ostras, ¿directamente? Sí, sí. ¿Desde el inicio? Sí, sí. ¿Con 26? Con 26 años, sí, sí. Yo pensaba que sí que habías tenido una progresión dentro, pero entraste No, directamente por la puerta entré, grande con un desafío. yo llegué a la bodega de director general. Buenos días, este chaval es el director general de la bodega, ¿no? Yo recuerdo, yo he tenido muy mala suerte con el pelo, como ves, ¿no? Es decir, que llevo así muchos años, ¿no? Y creo que tuve suerte porque ya, cuando tenía 26 no era muy calvo del todo, pero ya tenía poco pelo. Y como mi aspecto era 10 años más, pues yo creo que me respetaban un poco, pero sí es verdad que cuando llegué, yo creo que el gerente que me sucedía en edad debía tener como 25 más que yo, 30. O sea que, Eso no es nada fácil, no, Enrique, no, porque con 26 años asumir no. una posición, entiendo así, te tuviste que enfrentar seguramente a retos importantes que te Sí, condicionaban, independientemente de que fueras con unos conocimientos, pero sí. solo por esa sensación de, mira el chiquillo, ¿no? Yo, fíjate, lo decía esta mañana en otra entrevista también, y es que la verdad es que, bueno, creo que somos una generación que tuvimos suerte en nuestra facultad, ¿no? La Facultad de Económicas y Empresariales comenzó con nosotros, yo no me acuerdo si soy la tercera promoción, la cuarta, y la verdad es que tuvimos suerte porque llegaron aquí profesores que habían estudiado en Estados Unidos y tal, y, y yo creo que fue una fortuna para nosotros. Al principio es verdad que nos hablaban de cosas que no entendíamos, es decir, yo creo que llevaban 50 años de ventaja a España, ¿no? Pero yo creo que nos hizo abrir mucho la mente, ¿no? Y entonces, fíjate que yo llegué a mi consejo de administración, tuve la suerte de que mi presidente tenía 6 años más que yo, solamente quizá por eso estoy en la bodega, ¿no? Porque nuestro presidente entonces tenía 32, o sea, imagínate en el año 85 y ya llevaba... Muy jóvenes. Y ya llevaba 2 años de Muy presidente. jóvenes. En aquella época, que un presidente aparezca en una bodega, Pablo Badía, que le mando un saludo de aquí, lo aprecio y a mí también, no era normal aquello, ¿no? Ya. No era normal. Y yo recuerdo todavía que cuando, bueno, yo tenía, claro, estaba prácticamente con la facultad recién acabada, ¿no? Y en los consejos me decían, Enrique, háblanos de cosas, no solo de vino, o sea, de temas económicos y tal. Les encantaba que les hablara de crecimiento sostenible, o sea, yo me quedaba de piedra. Porque, había una inquietud sí, ya sí, allí que... y eran agricultores que tenían 55 o 60 años, pero tenían ganas de saber esas cosas, ¿no? No sé si las llegaban a entender o no, pero les encantaba oír esas cosas. No solo hablábamos de vino, hablábamos de estas cosas, ¿no? No solo, es verdad. Y bueno, pues desde ahí hasta aquí, he hecho bodega, bodega, bodega. Ha sido mi vida, he disfrutado muchísimo, o sea, el vino tiene una ventaja sobre otros productos y es que da infinidad de satisfacciones, es decir, se sufre igual, es decir, Sí. la parte comercial, financiera y tal, es igual que en cualquier otro negocio, pero lo del vino te reporta muchas satisfacciones. Yo decía ayer, en una cata que tuvimos, le decía a la gente que había en la cata, ¿no? Era un grupo pequeño, no sé, 40 personas, decía, mira, la mayor satisfacción que tenemos en la boca, perdón, en las bodegas, es ver que un cliente está tomando una copa de vino, si es nuestra ya no te puedes imaginar, y cómo le cambia el rictus de la cara. O sea, yo creo que eso la gente no se da cuenta, nos damos cuenta nosotros. Totalmente. Cuando tomas una copa de vino, sí, yo creo que es un cambio de sensación interna que te hace mejorar tu aspecto estético, ¿no? La gente dice, este hombre está loco. No, no, es así, No, es así. es verdad. Es así. Entonces, bueno, pues me dedico a desarrollar la garnacha siempre. Es verdad que también que nosotros pronto vimos que en el mercado nacional prácticamente era imposible vender algo. Tuvimos suerte también en que en aquella época aparecieron en España lo que llamamos hipermercados ahora. El primero de España, sabéis que fue al Campo Tebo. Y bueno, pues nosotros se nos ocurrió llamar a la puerta. Digo, buenas tardes, somos de Bodegas Aragonesas. Y como ellos estaban muy ávidos también de producto, pues entramos rápidamente en todas las cadenas, es decir, empezamos a vender en Alcampo, en Carrefour. Bueno, entonces Prica, Continente, Corte Inglés, cadenas de índole regional también. Y bueno. En este punto, Enrique, ¿ya vais con esta nueva generación de vinos de garnacha cuidados? ¿O qué tipo de vino es el que entonces tenía Bodegas Aragonesas? Cuando empezamos nosotros, nuestro equipaje más vendido era garnacha tempranillo. Y hacíamos lo de garnacha tempranillo porque, ya sabes, tenemos una zona cercana, claro,
que tiene mucho tempranillo. Entonces, la gente lo del tempranillo lo entendía bien. Claro. Nosotros, bueno, a veces algo, no es que mintiéramos, pero bueno, decíamos, bueno, pues lo hacemos con tempranillo, bueno, ¿entiendes, no? Sí. Y la verdad es que sí, vendíamos vinos, sobre todo cupajes garnacha tempranillo, ¿no? Yo creo que todos en aquella época cupajes garnacha tempranillo, y todo lo que vendíamos en gran distribución era garnacha tempranillo, todo, ¿eh? ¿Qué tal fue el recibimiento del mercado a esos vinos vuestros en la gran superficie? Muy buena, muy bueno. De hecho, nosotros en aquella época prácticamente no vendíamos nada en restauración y en alimentación pues vendíamos cifras importantes, ¿eh? O sea, nosotros en Alcampo, en Prica o en Continente vendíamos cifras importantes, ¿no? Mucho más que ahora, ¿eh? Porque, claro, el cliente, cuando iba a comprar a la tienda, no eran vinos tan chauvinistas como ahora. Pero ahora el cliente, cuando vais a comprar a la tienda, tú tratas de comprar un vino de Aragón, el que es de Madrid un vino de Madrid, el que es extremeño de Extremadura. Pero en aquella época no había una zona que tenía predilección sobre todo lo demás, pero lo demás era, bueno, pues como también en aquella época el conocimiento sobre el sector del vino del público en general no era muy alta, pues era, me gusta la estética, el precio me encaja, bueno, entonces nosotros vendíamos bastante por toda España, ¿eh? O sea, no solamente en Aragón. De hecho, yo lo comentaba ayer, Zaragoza ha empezado a ser una plaza relevante para nosotros hace 7 u 8 años, ¿eh? Es decir, cuando te digo yo, en aquella época Zaragoza sería, no sé, el 1% de nuestras ventas o menos. En aquel momento, aparte de los hipermercados, ¿también ya estabais trabajando fuera en mercados internacionales? Mucho, sí, sobre todo. Sí, o sea, ¿qué porcentaje podría ser entre lo que hacíais en nacional y internacional? Yo creo que ya venderíamos en aquella época 50% fuera. Y claro, estamos hablando de los años... Eso era año 87, 88, 89, por ahí. Nosotros es que enseguida nos dimos cuenta, en nacional no podemos vender, y bueno, tuvimos la suerte de encontrar 3 importadores en el mundo. Fíjate, nuestro primer importador fue en Venezuela, ¿quién lo diría ahora, no? Sí. Y vendimos bastante, llegamos a vender una cifra apreciable en Venezuela, ¿no? Nuestro segundo importador fue Alemania y el tercero fue en Suiza. El de Alemania y el de Suiza los seguimos manteniendo. Siguen con vosotros. O ellos a nosotros, no sé cómo es, ¿no? Es decir, ya somos familia de sus nietos, claro. ¿No? Somos familia de los nietos, no, pero de los hijos sí, ¿no? Entonces, bueno, pues nos dimos cuenta que teníamos que salir fuera y había, también era verdad que en aquel momento las ferias en mercado internacional eran muy pocas y había una que dominaba el 90% del mercado, ¿no? Que es la feria de Vinespo en Burdeos. Nosotros aparecimos allí en Burdeos, no me acuerdo, el año 87, 88, por ahí. Y sí que me acuerdo que estábamos 5 bodegas de España, en Burdeos. Solo de España. Claro, yo te iba a hacer la pregunta ahora, ¿había alguna bodega aragonesa más? No. ¿Estabais solo vosotros? Solo nosotros. Y las 5 bodegas, no voy a hacer publicidad al resto, pero te las puedes imaginar. Las conoces todas, marcas de primer nivel de este momento, sí. Y bueno, pues empezamos a desarrollarnos ahí, porque claro, en aquella época el importador en general iba buscando vino español, porque claro, tenían en el portfolio pues, mucho vino francés, mucho vino italiano, pero España nos estamos empezando a abrir, ¿no? Y todo el mundo venía de vacaciones ya a España, no tanto como ahora, pero... Y entonces, bueno, pues ya veían, claro, los importadores venían a España y veían, probaban vinos, pues algunos están bien, y venían buscando vino español. Entonces, claro, y cuando buscaban ese vino español, claro, teniendo vino francés o toda esa imagen que podía haber en el mercado, o esos años de ventaja que nos llevaban en la comercialización de buenos vinos, ¿con qué interés venían? ¿Con qué buscaban cuando te buscaban a ti o te decían, Enrique, me gusta lo que estáis haciendo? ¿Simplemente algo novedoso, sí, algo de innovación? Sí. No. Era incorporar al portfolio. Es decir, claro, ¿qué pasaba? Pues que en sus países de origen, pues la gente, claro, venía a España de vacaciones y de vez en cuando pues, pedía un vino español y entonces, bueno, se empezó a crear cierto interés. Entonces, al principio cuando venían los importadores no tenían ni idea del vino español, ¿no? Les teníamos que ilustrar. Y venían buscando incorporar pues, 2 o 3 referencias de vino español. Así que 1 o 2, ya sabes, te puedes imaginar de dónde, y luego pues, 2 o 3. Claro. Yo creo que era donde caían, ¿no? Decía, bueno, pues estos chicos bueno, nos lo han explicado bien, tienen un precio correcto, el vino está bien, ya está. Entonces así creamos mucho importancia. Nosotros, yo digo siempre, ya sé que es de Francia, pero nosotros a la Feria de Burdeos le debemos mucho.
porque yo te diría que prácticamente de los importadores que tenemos ahora, yo creo que igual un 60% o un 70% los quedamos en Burdeos, de cualquier país que se te pueda imaginar, porque era la feria por antonomasia mundial, entonces venían importadores de todo el mundo. Era el sitio. Y claro, dominado por los franceses la exposición, pero claro, ahí estábamos bodegas de todo el mundo. Venían, sí, en aquella época decidimos bien, esto sí que lo decidimos bien, porque si no nos hubiera costado mucho más tiempo arrancar, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el momento en el que vosotros ya decidís, este es nuestro primer vino 100% solo garnacha? ¿Y cómo es esa apuesta con ese primer vino? Sí, pues muy buena pregunta, porque además me encanta contestarla, porque nosotros quisimos romper de entrada todos los tabús negativos que había en contra de la garnacha. Es decir, que la garnacha era una variedad oxidativa, poco longeva, que mantenía poco la estructura en botella. Esto era lo que se decía. Eso es lo que se decía. Y dijimos, bueno, pues la vamos a hacer bien. Vamos a hacer un reserva. O sea, para que conculquemos todo. De entrada, la primera apuesta contra un reserva. La primera referencia que nosotros hicimos de garnacha 100%, un reserva. Añada 94, que ya se llamaba Coto de Hayas. Es un vino que tenemos todavía en la bodega. Y bueno, pues la verdad es que sorprendió a todo el mundo. Porque claro, ¿cómo puede ser que con una garnacha ganes tú esta reserva? Porque claro, nosotros tenemos un paradigma en la bodega, es que hemos de mantener siempre la fruta, aunque sea en reserva, ¿no? Entonces claro, la gente cataba aquello, una fruta madura, pues mora, frutos rojos, pero además mantiene muy bien el toque de barrica y está, como decían ellos, como decimos en nuestro sector, todavía está muy vivo, ¿no? Sorprendió el producto, ¿no? O sea, fue la primera vino que hicimos, sí, y primera aparición de la marca Coto de Hayas, que también es un referente nuestro. Y luego, fíjate, hicimos ya un blanco fermentado en barrica, que no lo tenemos, eso no consigamos funcionar al principio, pero luego lo de blancos en barrica tuvo su trayectoria, pero luego acabó pagándose. Ahora de nuevo empieza a resurgir otra vez, pero nosotros no tenemos ningún blanco fermentado en barrica. Y luego ya fuimos haciendo vinos de garnacha y en el año 98 surgió este vino, que tenía una apariencia diferente. Garnacha centenaria. Garnacha centenaria. Todo un baluarte. Sí, nosotros en aquella época teníamos bastantes parcelas de viñedo de más de 100 años y dijimos, oye, tenemos que hacer honor a esto. O sea, y entonces se nos ocurrió lo de garnacha centenaria por lo de 100, ¿no? Vale. Y empezamos a elaborar esas viñas aparte, que eran viñedos, yo creo que la media tenían como 115, 120 años, tenemos bastantes parcelas. Ahora ya la mayoría han desaparecido, desgraciadamente, pero tenemos otras que las han suplido. Y bueno, pues hicimos un vino, dijimos, vamos a hacer un vino que represente claramente a la variedad. Es decir, cuando la gente lo pruebe, que tenga claro que eso es una garnacha. Y decíamos, lo seguimos diciendo, decimos, usted prueba este vino. Si no le gusta, no le gusta la garnacha. Si le gusta, le gusta la garnacha, ¿no? Y entonces, bueno, pues hicimos, claro, como queríamos venderlo un poquitín más caro y le iba bien también, le dimos un toque de barrica de roble francés, ¿no? Esto tiene como 4 meses de barrica en roble francés y lo empezamos a vender, tú eres joven, José Manuel, pero en el año 98 1.000 pesetas eran 1.000 pesetas, ¿eh? Sí, o sea, sí. Te recuerdo que en aquella época un café valdría como 100, ¿no? Sí. Para que te hagas una idea. Sí. En un bar valdría como 100, estamos hablando de 1.000 pesetas en una tienda, ¿eh? Claro. Entonces, para un español pagar 1.000 pesetas por un vino tinto, que no fuera de las zonas era costoso. Pero bueno, la verdad es que debimos acertar con el tacto del vino, es decir, con su expresión, porque es un vino que solo ha hecho crecer y crecer y crecer y crecer. Cuéntanos, a pesar de que luego vayamos a hablar de cómo ha evolucionado seguramente cómo hacíais en aquellos años a cómo hacéis ahora, pero ¿cómo se hace un garnacha centenaria? Bueno, es sencillo, es muy sencillo. Es decir, lo que tenemos que hacer para hacer garnacha centenaria es tener uvas de calidad. Las uvas de calidad en garnacha suelen estar en parcelas que producen 2 kilos por cepa o menos, 4.000 kilos por hectárea o menos, si queremos ir a máxima calidad, porque la garnacha tiene, por eso hay problemas con la variedad, porque hay gente que no la sabe cultivar. Es decir, claro, si tú cultivas una garnacha en una zona frondosa, con mucha agua, tiende a hacer racimos muy grandes y granos muy gruesos, muy grandes. Entonces, claro, para que tengamos una garnacha de calidad tenemos que estresar el viñedo.
y el viñedo se estresa en nuestra zona de forma natural porque no llueve. Claro. Vale. Entonces la producción es baja. Entonces, cuando tenemos una producción muy baja, ¿qué pasa? Que los racimos son pequeñitos y bastante sueltos, es decir, que los granos están sueltos, con lo cual están muy oxigenados, pasa bien el aire, incluso el sol, y prácticamente nosotros todas las parcelas están, no es ecológico, pero no tienen ningún tratamiento, porque son viñedos que tienen 1 kilo por cepa, 800 gramos, es decir, que tienen 4 o 5 racimos, están todos separados, no se tocan entre ellos, es decir, que están de una forma natural bien soleados y bien aireados, ¿no? Entonces, si tú tienes esa materia prima, Ya clave, o sea, partimos desde ahí, desde la cepa, eso es clave. Estos no, tres puntos, ¿no, sí, Enrique? eso es imprescindible. O sea, si no tienes eso ya no vas a conseguir un vino de calidad. Claro. Imposible. Entonces, claro, una vez que tienes eso, lo que tienes que hacer únicamente no es destrozarlo. O sea, los enólogos nuestros dicen, nosotros solo tenemos un cometido, es que lo que tenemos en el campo aparezca en la botella. O sea, nosotros, lo dicen en plan gracioso, pero es verdad, no tienen mucho trabajo entre medio, pero tenemos una instalación, claro, dotada tecnológicamente para hacer cualquier cosa, es decir, nosotros tenemos alta tecnología en las bodegas de elaboración y tenemos un equipo técnico de 4 personas ahora. Luego, dentro de poco van a ser 3 porque uno se nos va a jubilar. Pero es decir, nosotros en ese aspecto invertimos mucho dinero, es decir, invertimos mucho dinero en viñedo y en elaboración, casi más que en comercialización. ¿Sí? Entonces, sí. Entonces, claro, si tú tienes una uva de calidad y elaboras de una forma digna, pues al final consigues un vino de calidad. O sea, esto no hay que hacer una alquimia determinada, hay un proceso, no, o sea, lo que hay que hacer es tratarlo dignamente, es decir, tratarlo con cariño, que dicen nuestros enólogos. Si yo lo trato con cariño, hay que tener instalación, ¿no? Pero hay que tratarlo con cariño y ya está. Yo creo que para los que estamos fuera y que nos encanta, en este caso a mí, yo soy un enamorado de este sector, me encanta el mundo del vino, siempre le bromeo a mi hermano, digo, si un día las cosas nos van muy bien, me encantaría tener un sitio allí que tengamos casi media pequeña bodeguita, siempre bromeo, siempre con ese sueño, me parece algo mágico que tú transformes ese fruto que estás recogiendo y lo transformes en algo pues tan rico como esto que nos bebemos. Y ahí te quería preguntar, Enrique, de el vino que nos bebemos en una botella, ¿qué grado de importancia tiene la parte de campo, cepa, todos los condicionantes, a lo que luego es bodega y ese trabajo pues de barrica, no barrica, el enólogo? ¿Cómo pesan en porcentaje? Viñedo 80%. El viñedo el 80%. Te iba a decir el 100, pero al decirlo me reducí un poco. Te voy a decir porque nosotros, en una época, hace muchos años, contratamos un enólogo francés. Nosotros hemos hecho muchas cosas para aprender. ¿Y por qué era eso? Porque yo convencí al Consejo de Administración porque los franceses nos llevaban 50 años de ventaja. Entonces, nosotros teníamos que aprender todo más rápido. O sea, no íbamos a poder esperar 50 años a aprender, ¿no? Y contratamos un enólogo francés y yo creo que en su primera o segunda visita lo hice coincidir con un consejo de administración y le pregunté lo mismo que tú me has preguntado a mí. Se llama Bernard Blanchan. Bernard, vamos a ver, mira, si tú tuvieras que elegir entre un viñedo, una planta de elaboración y un equipo técnico, ¿qué decidirías? Y me dijo, Enrique, ¿qué pregunta es esa? De igual tú contesta. Dice, no, es que eso no tiene pregunta, es que es el viñedo sí o sí. O sea, si no trabajamos aquí, estos ya pueden hacer lo que quieran y estos también. O sea, no hay manera. Entonces, el 80% es el viñedo, porque si no tenemos materia prima no daremos nada, pero luego necesitas un equipo cualificado importante. Es decir, que sepan lo que hacen, que hayan trabajado la variedad, o sea, claro, tienes que haber trabajado la variedad. Eso también es muy importante, enfrentarte a cómo ese matiz que tú hacías con cómo es lo adecuado para tratar bien una garnacha, esas cepas que salen, esa poca producción, ese tamaño, que se airee, el sol. Es que hay que saber ya el día que lo tienes que vendimiar. Nosotros para vendimiar tenemos un algoritmo. Vale, a ver, cuéntanos, desarrollanos esto. Eso sería difícil de explicar, pero nosotros parametrizamos la uva, es decir, al final una uva tiene unos parámetros analíticos, ¿no? Entonces tú metes en nuestro sistema esos parámetros analíticos y cuando nos da 1.5 es el momento de vendimiar. Es la señal. En los vinos de alta calidad, como pueden ser estos ya, sobre todo este,
aún no nos conformamos solamente con eso, sino que vamos a la parcela y probamos la uva, porque entendemos que puede dar un grado de madurez determinado la analítica, pero quizá en boca le falta un poquito. Y eso o lo pruebas o no lo sabes. Entonces va gente de nuestro equipo, va a las parcelas concretas y las cata. Y a lo mejor pues dice, no, hostia, dejarlo un par de días. O no, o está A mí eso perfecta. me parece impresionante. Cuando de vez en cuando me contáis, no, déjalo un par de días. Sí, es que es Me vital. digo, pero ¿qué has notado? es- claro. ¿Qué magia es esta? Sí, Déjalo sí. un par de días. Esto es como cuando, yo no entiendo de cocina, ¿no? Pero cuando un cocinero dice 18 minutos en el horno. 18, ¿no dará igual? No, porque se reseca o no sé qué. Entonces, fíjate que nosotros tenemos, a veces pasa, ¿no? Que tienes la misma variedad plantada el mismo año, ¿no? Y tienes una parcela aquí y otra aquí. O sea, esto es un camino, ¿eh? Y esta la vendimias y esta no. Claro. Cuidado, ¿eh? O sea, están a 10 metros de distancia. Y eso Pues depende porque las condiciones seguramente estén siendo La diferentes. orografía, porque a lo mejor está en el llano y está un poco de ladera. Entonces, esta tiene la tierra más frondosa, esta menos. Entiendo que el suelo también es muy importante, ¿no, Enrique? Vital, vital. Es decir, claro, la verdad es que el viñedo en general es muy rústico, ¿eh? Por eso se ha desarrollado siempre en zonas áridas, o sea, que donde no podía haber. El viñedo está porque, bueno, en España porque en las zonas productivas había que poner cereal para que comieran los seres humanos que vivían entonces en España, ¿no? Pero luego, es decir, el viñedo está donde no puede estar el olivo, donde no puede estar el almendro. Zonas, las más áridas eran para viñedo, ¿no? Por eso en las zonas vitícolas pues son las zonas que están en las laderas de las montañas, zonas difíciles. O sea, luego ya nos hemos ido bajando al llano, ¿no? Pero en general en todas las zonas productoras de España, el viñedo estaba en las partes más complicadas, ¿no? Y bueno, la verdad es que eso hace también marca carácter. Entonces, como la variedad, bueno, el viñedo en general es tan rústico, pues se desarrolla prácticamente en cualquier suelo. Otra cosa es que el producto que te vaya a dar tenga unas características u otras, ¿eh? Es decir, que la misma variedad con el mismo clon en una zona a 600 metros de altitud con un suelo pizarroso no se va a parecer casi en nada a un viñedo puesto a 400 metros de altitud en un suelo calizo. Prácticamente en nada, es la misma variedad. No es mejor ni peor, pero va a dar tonos diferentes, eso hay que saberlo. Por eso digo que, para bien, el equipo técnico que elabora la garnacha, que ha elaborado garnacha antes. Porque nosotros, te digo esto porque nosotros una vez tuvimos un enólogo australiano y claro, cuando llevaba 2 días en la bodega no le dejamos tocar nada. No, porque viene nuestro enólogo un día, habíamos hecho, bueno, pues lo que ahora se llama una joint venture, ¿no? Es decir, y viene nuestro enólogo un día y dice, Enrique, es que está, no me acuerdo cómo se llamaba, está haciendo no sé qué técnica y tal. O, no, me ha dicho que hagamos tal técnica y tal. Dice, pues esto es una barbaridad. Digo, pues no la hagas. Y me dice, hombre, pero como si me lo ha dicho él, digo, pues tú haz lo que tienes que hacer y luego a él le dices, ya lo he hecho, ya he ordenado que lo hagamos, ¿no? Porque y estaba tan orgulloso. ¿Qué grado de decisión tiene, o sea, dentro de una bodega, Enrique? Sí. Para situarnos dentro de la historia que nos estás contando, Sí. el enólogo, ¿qué grado de decisión tiene? ¿Sí? Mucha, sí. El enólogo, yo lo comparo con un entrenador de fútbol. Es decir, que al final los entrenadores de fútbol, bueno, pues tienen su director técnico y tal, y le ponen su equipo y él luego saca por la banda a uno, o saca a otro, o saca, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ahora ya no es un enólogo, nadie, nunca, es decir, es un equipo técnico, que a mí me gusta destacarlo, es decir, que nuestro equipo técnico son 7 o 8 personas, ¿no? Entonces ellos son los que determinan el momento óptimo de vendimia, o sea, esta parte la hay que vendimiar a la otra, ¿no? Las técnicas que hemos de aplicar en elaboración, porque además eso es decisiones instantáneas. O sea, llega una vendimia, claro, una uva te viene a 28 grados, otra te viene a 32, otra te viene a 25, otra te viene a 24, otra te viene a 20, una es ganarse de altitud, otra no, una es blanca. Y eso os varía en el proceso, que podéis tomar una decisión en ese mismo momento. Claro, ellos van a decidir qué partidas van juntas y cuáles no,
qué técnica física va a utilizar, es decir, va a poner más frío, menos frío, va a poner unas levaduras, va a poner otras levaduras, va a hiperoxigenar o no, es decir, bueno, tiene metodología física, es decir, yo siempre recalco esto, ¿no? Que tenga en cuenta la gente que para elaborar un vino nunca utilizamos ninguna técnica química, o sea, no, todo es físico, ¿eh? Es decir, que es un proceso físico únicamente. Entonces, tiene decisiones en vendimia muy relevantes y que solo puede tomar él. Si las tomamos nosotros nos vamos a equivocar seguro. Seguramente, quizá él se equivoca alguna vez, pero si intervenimos nosotros nos equivocaremos más. Claro, explícanos ese proceso físico, Enrique, del que nos estás hablando. Sí, todo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues llega una partida de uva a una bodega, ahí se califica, es decir, ahí vamos a decir, pues esta uva, bueno, se califica y se identifica. Es decir, esto es una uva, ya que hablamos de la variedad, es una uva garnacha, la categoría es la 4 y la categoría la damos porque tiene unos componentes analíticos determinados y nosotros metimos ahí sanidad y también intensidad colorante, que es muy importante. Muy importante. Entonces, esos son los parámetros que tienen su complejidad analítica, pero son decisivos, ¿no? En función de esa calidad, ya va a ir a una puerta de descarga u otra, para que los depósitos de elaboración sean homogéneos, ¿no? Entonces, eso llega a la partida, se echa en una tolva que tiene un sinfín, y ese sinfín arrastra la uva hasta una estrujadora, ¿no? Y la estrujadora lo que hace es separa los granos de las raspas, Ajá. para que me entienda la gente, ¿no? Sí, sí. Vale. Entonces esos granos van por una tubería a un depósito, ¿vale? Y ese depósito que llegan partidas homogéneas, nosotros normalmente llenamos todos los depósitos en el día porque somos una bodega de alto volumen. El enólogo ahí decide ya, pongo sulfuroso menos o más, inoculo más levadura o esta levadura o la otra. ¿Por qué? Pues por su experiencia pura y dura. Es decir, no, esto desgraciadamente no es un libro que dice, hay mucha, ¿no? Es decir, hay mucha sabiduría, pero no puedes, yo no entiendo de música, pero es como, yo veo las notas en un diagrama ahí, Claro. Es un producto que está vivo. pero claro, no sé si tiene que ir rápido, tiene que ir lento, entonces claro, es su habilidad, ¿no? Yo digo que son pequeños genios. Seguro. Sí, y bueno, pues la verdad es que yo muchas veces les felicito porque digo, oye, el año ha venido mal, pero los vinos están impecables. Entonces, claro, ¿tienen intervención? Sí, técnicamente pueden intervenir, como todo, ¿no? Al final son profesionales como todo. Es decir, yo recuerdo que yo de fútbol no entiendo mucho, pero decían de Zidane que le mandabas una patata y te volvía una pluma, ¿no? Pues esto sí. Es más o menos lo que tiene que hacer un enólogo, ¿no? A veces. Pero si le viene... Entonces, bueno, el enólogo va a decidir qué hace para elaborar eso. El vino de forma natural fermenta. Normalmente... Nosotros que hacemos todos los vinos secos, pues os dejas fermentar hasta que la fermentación acaba. Que dependiendo cada vino, entiendo que sea la suya, la claro, que necesite. Sí, sí. De hecho, tened en cuenta que el proceso de fermentación es simplemente hemos convertido el azúcar en alcohol. Hay unas levaduras que en el vino son capaces de hacer esto y bueno, claro, las levaduras dejan de trabajar cuando no hay azúcar. Vale. Entonces, cuando los vinos llegan como a 2 gramos de azúcar por litro, una cosa así, cuando queda poquito azúcar, pues acaban parando. Hay técnicas para pararlos, pero nosotros solemos acabar. Y una vez que está acabado de fermentar el vino, pues ya suele ser es un líquido bastante sucio, bueno, hay que trasigarlo para limpiarlo y luego lo acabamos filtrando y lo acabamos poniendo en una botella para que la gente se lo beba. Pero no, es decir, no hay más proceso que ese, ¿eh? Cualquiera podría hacer un vino, seguramente malo, pero cualquiera podría hacer un vino. Entiendo que, claro, ya este es el proceso general, pero tenéis muchos tipos de vinos diferentes. Exacto. Que dependiendo, entiendo que el tipo de vino, empieza otro matiz del proceso que es, este ya se puede embotellar directamente desde aquí, se puede embotellar hoy, se puede consumir mañana, está perfecto, pero empiezan a aparecer pues, otros grandes jugadores que ahí el proceso empieza a ser diferente. Sí, sí. Es que esa pregunta me la hacen muchas veces y te lo agradezco, porque realmente el vino no evoluciona per se. O sea, a ver, nosotros para hacer este vino tenemos que saber antes que lo vamos a hacer. O sea, este vino no lo podemos hacer con otro vino. Este vino tampoco lo podemos hacer con otro vino. Un reserva tampoco lo podemos hacer con otro vino. Es decir, y te digo eso porque, claro, si queremos hacer un vino de reserva, por ejemplo, no lo podemos elaborar como si fuera un vino para venderlo como un vino joven. O sea,
tenemos que probablemente darle un poquito más de maduración en campo. El periodo de fermentación, bueno, el periodo que tiene que estar con los orujos va a ser mucho mayor. O sea, a ver que lo explico, ¿eh? Es que intentaba hacerlo de una forma sencilla. O sea, para hacer un vino de reserva, nosotros normalmente dejamos madurar un poquito más la uva, pero estamos hablando a lo mejor de un día o dos, simplemente, ¿no? ¿Por qué? Para que la uva tenga más estructura. Entonces, cuando llega a bodega, seguramente, vamos, seguramente no, seguro, ese vino pues se encuentra de que está con sus ollejos 8 días, va a estar 15 o 20 o 30. Vale. Dependiendo de la estructura que el enólogo quiera darle. Sacar. Sí, ¿por qué es eso? Porque claro, el enólogo tiene que pensar que ese vino luego tiene que pasar un periodo de 12 meses en una barrica y 2 años en una botella. Creo que lo que has dicho al inicio es, para hacer este vino lo tenemos que pensar. Sí. Eso es lo que define perfectamente lo que estás explicando, que es, yo para hacer este vino tengo que pensar cómo lo tengo que hacer y los pasos desde el inicio que tengo que dar para conseguir pues, este maravilloso vino que está aquí. Entonces... Así es. Nosotros, desde luego, y fíjate ya, esto yo creo que es una ventaja sobre alguna competencia nuestra, es que nuestro equipo tiene tanta experiencia que nosotros hacemos el proceso al revés ya normalmente. O sea, nosotros identificamos primero lo que queremos hacer y luego se lo decimos al equipo técnico. O sea, por ejemplo, no sé, nosotros hemos hecho un vino rosado de baja intensidad hace años y nosotros les decimos, queremos hacer esto. Y ellos piensan qué tienen que hacer para conseguirlo. Claro, si no, no lo conseguiríamos nunca. Es decir, que, ¿cómo avanzamos? Pues estaba el otro día en una conferencia y uno de mis colegas decían, nosotros observamos, pensamos, decidimos y ejecutamos. Y digo, pues sí, pues no me doy cuenta yo, pero es lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, a veces pasa, nosotros tratamos de copiar muy poco, pero a veces sucede que tú estás en el mercado todos los días, como tú, ¿no? Y las tendencias, claro, o cosas que te sorprenden por innovadoras, y dices, mira, ahora parece que están, te digo ese vino porque sucedió así, yo ya estaba viendo en el mercado internacional los vinos de baja intensidad, cuando esto hace 15 o 20 años, ¿no? Y yo veía que eso tenía desarrollo, ¿no? Y claro, pues llegas a la bodega, te reúnes con el equipo comercial, estamos viendo esto, oye, nosotros lo vemos también, y decidimos hacerlo. Entonces, a nuestro equipo técnico le decimos al revés. Es decir, la última incorporación que hemos hecho, que ha sido de nuestro proyecto Terroir, los vinos Nabulé, Nabulé Esencia, fue igual. Nosotros decimos, hemos estado trabajando mucho tiempo, muchos años, haciendo o elaborando un perfil de garnacha, que nuestros vinos son muy envolventes, una potencia aromática importante, muy redonditos, bueno. Y decidimos entre todos, vamos a dar un paso más con la garnacha y vamos a hacer algo mucho más difícil para nosotros, que somos un clima mediterráneo. Vamos a hacer unas garnachas más sutiles, es decir, unos aromas mucho más frescos, más sutiles y elegantes. Esto era harto difícil, que dicen los argentinos, muy difícil. Nos costó 3 años. Porque claro, no estamos esperando a ver qué nos sale para elaborar, no. Esto es el nacimiento de Nabulé. Exacto. ¿No? Sí, que es uno de vuestros últimos lanzamientos. Eso empezamos, José Manuel, en el año 16. Porque claro, esto no es como los tornillos que hacen todos los días, ¿no? Claro. Es que la vendimia la haces un año y hasta el año siguiente, ya si te has equivocado, no puedes probar, ¿no? Entonces empezamos a hacerlo en el año 16. En el año 16 lo pensamos, hicimos una cosa burda. En el 17 ya conseguimos algo cercano, para lo que hicimos luego muy lejano. En el 18 ya lo hubiera lanzado, pero al poder que me dices de los enólogos, me convencieron. Dijeron, Enrique, somos capaces de hacerlo mucho mejor, está bien, pero lo mejoraremos. Y bueno, pues le hicimos caso, y la verdad es que el 19, cuando me enseñaron el vino, porque cuando tú pruebas un vino recién acabado de fermentar, es delicioso, delicioso, mucho mejor que cuando lo ponemos aquí en la botella. ¿Sí? Yo les aplaudí, lo reconozco. Digo, no me lo podía creer, o sea, no me podía imaginar que fuerais capaz de hacerlo. Qué bonito. Porque era un vino que tenía una fresa silvestre increíble, elegante, largo, sutil, bueno, una delicia de vino, ¿no? Entonces, bueno, te doy estos ejemplos para que veas que vamos de atrás hacia adelante, que nos permite, el conocimiento nos permite hacer esto, ¿no? Quizá alguien que empieza, pues lo va a tener más difícil, porque primero tendrá que conocer el entorno.
Si no conoce su entorno no va a poder ir para atrás. Totalmente. Como vamos a entrar a hablar de vinos en concreto y de estos lanzamientos y estas innovaciones, yo creo que, Enrique, como has tenido la amabilidad de traernos un vino para que además lo podamos abrir, lo podamos probar de una manera un poquito diferente, además es otro de los grandes éxitos que cuando lanzasteis pues fue totalmente un boom. Voy a pedir que va a ser pues seguramente nuestro episodio más dinámico, en el que primero que nos salimos un poquito de la entrevista, y vamos a preparar esto como tú nos vas a decir, pero además te voy a pedir que mientras lo preparas nos cuentes un poquito también la historia de este vino, porque fue un absoluto, creo, pelotazo en el mercado. Y bueno, veías en todos los carros botellas y botellas, y en todas las comidas y en todas las cenas. Muchísimas gracias, Sandra. Así que, Enrique, vamos a ver cómo sería... No quiero hacer publicidad de nadie que no seamos nosotros. No pasa nada. No voy a pensar que la gente que nos ve, que es que tenemos algo que ver con los de la tónica, no tenemos nada que ver nosotros. Hablaremos con ellos para ver si quieren convertirse en uno de nuestros nuevos patrocinadores. Vale. Así que creo que también esos hielos que tenemos aquí... Digo porque como tengo amigos que elaboran tónicas también, para que tengan claro que no tengo nada que ver con esta empresa. Vale. Que ha tocado fortuitamente, pero se puede hacer con cualquier otra. Enrique, vamos a prepararlo con Azulo, ¿verdad? Así que, si te parece, pues no sé si quieres empezar a abrir. Sí, claro. Vale. Bueno, pues este vino, también fue similar a lo que te he contado antes. Nosotros pensamos que hay que conseguir, como sea entre todos, que el público joven se incorpore al consumo de vino, porque si no, somos un sector que nos vamos a morir con la gente mayor. Y claro, lo que teníamos claro también es que no podemos conseguir convencer a todos los jóvenes de que tomen lo que nos gusta a nosotros. Claro. Tenemos que darle a los jóvenes lo que les gusta consumir a ellos, ¿no? Yo sí, ahora que acabas de decir esa frase, si me permites, como te conozco de hace muchísimos años, porque cuando también era un chaval y empezaba dentro del departamento comercial de AirTag e intentaba ir a tu bodega a venderte botellas, y tú me atendías, la verdad que súper amablemente, y me acuerdo que un día, porque nos pasaba siempre lo mismo, yo iba, te intentaba ofrecer botellas y tú siempre no te terminaba vendiendo ninguna, nos pegábamos una buena charrada hablando del vino, porque a mí ya era un mundo que me estaba empezando pues a enamorar, y yo al final pues me terminaba llevando un par de cajas de la bodega, y yo me volvía... que te vendía yo a ti en cuenta de todo. Yo me volvía hacia mi casa diciendo, joder, este Enrique, me cago en la mar. Digo, yo voy allí, le intento vender botellas, no le vendo botellas y encima me vuelvo loco. Y digo, me está saliendo este negocio al revés. Claro. Digo, esto no puede ser. Pero sí que me dijiste una frase que me la quedé con mucho cariño y te la quiero recordar hoy porque me hace especial ilusión este episodio por la relación que tenemos, que me dijiste, jóvenes como tú seréis los que salvaréis la industria en el futuro por el cariño con lo que hablas del vino, de este sector, y por la pasión con la que te veo que me hablas de verdad. Y me guardé esta frase que me dijiste con mucho cariño porque es verdad, porque es un sector que, pues no sé, que tiene algo que me llama mucho, que me gusta, y me acuerdo de aquella bonita frase que me dijiste. Mira, nosotros cuando contratamos a alguien joven, y ya le voy a decir que lo hemos contratado, le digo, mira, chico, chica, piénsatelo bien. Ponemos primero el vino. ¿Ponemos? ¿Sí? Bueno. Sí, porque así veo la cantidad que pongo. Así como no lo sé. Tú marcas cómo lo tenemos que hacer. Le digo, piénsatelo bien, ¿eh? Porque si empiezas a trabajar en el sector del vino, no sé si acabarás trabajando con nosotros o no, pero seguirás en el sector. Claro. Y algunos me lo recuerdan, porque sí que hay gente que pasa por nuestra bodega, que trabaja en otra bodega, y me lo recuerdan y dicen, qué razón tenías, ¿no? Es un sector muy bonito. Sí. Es igual de complicado, pero oye... Ahora que lo vamos a servir, Enrique, cuéntanos cómo lo vamos a servir. Pero cuéntanos también un pequeño detalle, porque vamos a contarlo de verdad lo que ha pasado, y es que tú traías una botella de Azulo, yo me he ido a adelantar antes de la entrevista por dejarla medio abierta, se me ha ido con el abridor, que no era un cuchillo ni nada, y he roto la cápsula entera. Y claro, tú me has dicho, ¿cómo vamos a sacar esa botella así? Nos hemos ido rápidamente a conseguir otra botella de Azulo para presentar la botella en condiciones. Pero explícanos qué es lo que no hay que hacer con la cápsula. Claro, yo, a ver, soy un poco un ser extraño con esto, y lo que digo es que, a ver, nosotros, el vino es todo, ¿no? Es lo que va dentro, pero también el exterior y las sensaciones que transmite, es todo. Entonces, claro, la botella hay que tenerla bien, eso es yo digo, esto nos cuesta muchísimo de poner, esto también, todo es delicado. Nosotros, cuando una cápsula está arrugada, la quitamos de la línea y la volvemos a poner otra vez. Claro.
Entonces, yo digo siempre, hombre, vamos a hacer un poco de ejercicio y cortemos la cápsula por debajo del gollete y bueno, pues como he ido yo, que se me ha ido hasta aquí. Dejamos la cápsula entera, no hace falta romperla, ni arrancarla, ni nada. Bueno, supongo que otra gente del sector te dirá, hombre, tampoco es tan importante. Para mí lo es, ¿eh? Para mí lo es. Entonces, bueno, ya os agradezco que hayáis traído otra botella, que es un esfuerzo importante, y bueno, pues haremos ahora un ejercicio que nos va a permitir tomar algo excelente. Decía antes que teníamos que conseguir, y hay bastantes bodegas que lo hacen ya, llevarles a los jóvenes productos que a ellos les puedan interesar, ¿no? Entonces, nosotros creímos que estamos en una fase en la cual podíamos dar un vino blanco con unas características determinadas que entendimos, después de hablar con muchos jóvenes, que a ellos les podía encajar, ¿no? Que son un vino dulce con un poquitín de carbónico y con un poquitín de azúcar residual. Voy a decir cómo elaboramos este vino, que es importante también, ¿no? Es decir, he dicho antes que los vinos los incubamos y fermentan, y cuando acaban de fermentar los limpiamos y los vendemos, ¿no? El proceso de limpieza es largo también, ¿eh? En este vino no hacemos eso. En este vino lo que hacemos es lo vendimiamos y luego cuando queda como, este tiene como 30 gramos de azúcar residual, paramos la fermentación con frío. O sea, tú puedes parar la fermentación, se puede parar de diferentes maneras, ¿no? Es decir, en un vino moscatel, un moscatel tradicional, lo haces apagándolo con alcohol, lo puedes apagar con frío, puedes apagar con calor, entonces nosotros lo apagamos con frío, que quiere decir que enfriamos el mosto y la levadura, claro, cuando lo ponemos a 5 o 6 grados se muere. Entonces, claro, ahí queda un poquito de azúcar residual y un poquito de carbónico. Entonces, creo que hemos dado en el kit la cuestión, porque es un vino que desde que salió es una bomba. Solo la cantidad de botellas ha sido meteórico, sí, sí. Y la verdad es que ya hay mucha gente joven que me dice, Enrique, es que este vino, es que nosotros ya, es que nos cuesta beber poco, ¿no? Es decir, beber poco es quizá beber una copa, es decir, que se toman 2 copas o 3 copas. Es un vino muy fácil de entrada para muchísima gente que quizá el mundo del vino aún le cuesta un poco. Sí. Pues es como, no, pero a mí el azulo sí. Es una frase muy común a veces cuando estás en un grupo así con gente joven y pues quizá algunos estamos con, hoy pues a mí esto, ¿sabes? Que sería, por ejemplo, algo para mí mi favorito, pero el azulo es como siempre ese gran vino de entrada. Pero fíjate que la gente que toma ahora azulo, que puede ser gente... Bueno, nosotros tenemos clientes de 80 años que beben azulo, ¿eh? Y de 65, y de 70, pero bueno, dijéramos que el target es chico, chica, entre 20 y pocos y 30. Es nuestro gran... Esos chicos, esas chicas, luego van a tomar vino. Y yo te digo una cosa, sobre todo las chicas. Es decir, que yo veo cada vez más escena de la parejita que ya toma vino y él toma otra cosa. Pero cada vez más. Y eso es, la verdad es que sucede en España ahora, pero yo recuerdo mi primer viaje que yo hice a Inglaterra, la escena allí era 2 chicas en una terraza con una botella de vino blanco y 2 copas. Y yo la verdad es que volví de ese viaje y en el siguiente consejo de administración que tuve dije, estamos en un sector que tiene un futuro inmenso, porque esto en España, cuando llegue esto a España, y está empezando a llegar. Qué bueno. Esto que te digo sería año 90, o año 90 y poco, o sea, estamos hablando de hace 30 y tantos años, ¿no? Entonces, bueno, eso que hemos intentado acercar el vino a la gente joven, que luego consumirán vinos, ya desarrollarán, ¿no? Y de vez en cuando ya probarán también esto. Entonces, estamos ahora en otra fase y es acercarnos más todavía. Es decir, que con este vino yo creo que decidimos, oye, ¿por qué le vamos a tener miedo a todo? O sea, vamos a desenfadarlo, porque si estamos en un mundo de desenfado total, ¿no? Y entonces, bueno, se nos ocurrió un día en la bodega, con toda la gente, estábamos allí, no sé, 25 o 30 personas, de todo, gente joven, chicos, chicas, y nos pusimos a hacer cupajes, bueno, combinados con azulo y con rozulo. Utilizamos refrescos, zumos, de todo, ¿no? Como tónica, como aquí. Y en aquella cata informal, bueno, preparamos también alguna cosa más, ¿no? Pues concluimos entre los, yo éramos unos 30, que la mejor combinación para azulo era una tónica y la mejor combinación para rozulo era un refresco de limón o un refresco de naranja.
Yo no me lo he podido esperar cuando me lo has contado antes, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Buenísimo, es buenísimo. Entonces empezamos a comentarlo, no hemos hecho campaña, empezamos a comentarlo y cuando hicimos el 40 aniversario, que aparecieron por allí como 1000 personas, hicimos un festival, dijimos, oye, bueno, pues vamos a darle a la gente la opción de que pueda probar el combinado. Pero nosotros pensando que, bueno, algún loco de la colina iba a probar el combinado, o alguna loca. Vendimos 2000 combinados. 2000 combinados. No lo podíamos creer. Anda, pero es que la gente repetía. Porque claro, ¿qué sucede? Que si al día hace un poco de calor y se hace un poco larga la tarde, pues esto es un refrescante. Y claro, es un refrescante que tiene muy poco alcohol. Claro. Tiene muy poco alcohol. Claro. Y es muy agradable. Es decir, que puede ser un paso importante esto, ¿eh? Y yo estoy seguro que esto va a haber mucha bodega que nos va a copiar, ¿eh? Porque, y además yo quiero que se haga, ¿eh? O sea, porque cuanto más lo hagamos, más pública habrá, mejor para más todos, pública claro. habrá y más tenemos para repartir. Entonces, bueno, no te dejo poner el hielo porque así, ¿vale? Más o menos no lo vamos a medir, pero yo digo, para hacer un combinado hay que poner el equivalente una copa de azul, ¿no? Entonces, así como lo veo y tengo la medida milimetrada, es decir, a ojo y a milímetro. Vale. Esta copa es un poco amplia, pero una copa viene a ser esto, más o menos. Es que esta copa es muy ancha, ¿eh? La copa de vino es un poco... A ti te voy a poner un poco más que eres más joven. Bueno, ¿a qué lo vamos a Ponemos catar? los hielos. Yo para barman no hago mucho, pero haré algo. Venga. Vale. Los hielos para... Pero no te vaya a romper la copa. No pasa nada. Visto que tenemos más abajo, así que... Pero le tienes mucho cariño a estas, que lo he visto. Luego vamos a poner la tónica. Perdón. No sé cómo te gustará a ti. Esto es al gusto, José Manuel. Pues no lo he probado nunca, lo vamos a probar poner aquí. como 3/4 partes, pero me lo voy a poner como tú. O sea vale, pues entonces yo... Lo vamos a poner igual. Yo hago con 3 tónicas 4. Vale. Entonces, pero es a mi gusto, ¿eh? O sea que... Claro, prácticamente estaríamos simulando un gin tonic. Sí. Pero, claro, mucho más bajo de gradación. Claro, es que esto es un refresco. Es prácticamente un refresco. Claro. Tú ten en cuenta que este vino tiene... Bueno, vamos a ponernos un poco más, venga, para que sea trago largo. Vale. Ten en cuenta que este vino tiene 11 grados y medio el litro. Estamos poniendo un octavo de litro. O sea, que divide 11 y medio para 8. Tónica, además. Yo digo, tenga en cuenta usted que el pan cuando fermenta tiene un grado, ¿eh? O sea, que ahora hay que pensar lo que tiene grado, ¿no? Y a mí me gusta con una rodajita de limón. A ti no lo sé. Lo tenemos aquí. Esto a gusto preparado. También, ¿no? Sí, Los que lo hacen bien, además, frotan la copa y tal, pero oye, yo no tengo tanta experiencia y vamos a hacerlo así. Ya está. Perfecto. Bueno, pues nada, simplemente lo agitas un poco. Me he olvidado la cucharilla, pero no pasa nada, es decir, que agitándolo un poco. Y mira, te va a hacer el chinchín, pruébalo. Pues como bien decías, es prácticamente un refresco. Súper refrescante, que encima con el calor que tenemos hoy en la calle, 30 y pico grados, va a pasar. Esto es maravilloso. Sí. Entonces, no tiene tan alta gradación como quizá una copa o un gin tonic. Además, el vino pues, seguramente le da también, no sé, como ese carácter un poquito pues, más dulce, muy suave, ¿no, Enrique? Sí, sí. Sí. Y esto es una apuesta que estáis ahí y vosotros ya... Sí, estamos haciendo una apuesta. La verdad es que también vemos, ¿qué pasa con esto? Que a la gente le gusta en general esto. O sea, la gente cuando lo prueba dice, qué bueno está. Sí. Entonces decimos, hombre, si a la gente le gusta, ya solo es problema nuestro que se lo acerquemos, ¿no? Claro. A ver si conseguimos que la restauración también nos eche una mano, en los bares en general, porque claro, nosotros solos no lo podemos hacer, alguien nos tiene que ayudar con este invite, ¿no? Pues creo que es, y te agradezco la oportunidad que nos das en este episodio de poder ser altavoz de esta propuesta nueva que estáis poniendo en el mercado y de esta nueva manera de probar y beber vino, porque al final es eso lo que estamos haciendo, disfrutar de este magnífico producto, Enrique, de una manera diferente. Y no sé, creo que puede ser algo, como bien dices, muy, muy interesante para vosotros y para el sector. Yo creo que esto además, sobre todo pues después de una comida, que refresca mucho, sobre todo en verano, es algo que, reitero, tiene un precio
correcto. Este vino es un precio módico, que también eso está muy pensado, es decir, que también tuvimos claro que teníamos que hacer un proceso para conseguir que el precio del vino no fuera muy caro, porque es verdad que la gente joven en España, pues sabemos todos que no tiene una situación económica muy brillante, y claro, teníamos claro que tenía que ser un vino que estuviera como en 4 euros en una tienda, 4,50, o sea, no podíamos pasar de ahí. Tuvimos claro que por encima de 5 euros no podíamos hacerlo. Claro. Porque es un salto importante. Vemos a la gente joven ya comprar un vino por encima de 5 euros, yo creo que le cuesta mucho. Enrique, me gustaría también que hablemos de algunos de vuestros otros buques insignia en este caso, y ahora ya además que estamos degustando pues, y que estamos disfrutando de esta magnífica bebida, me gustaría que hablemos un poquito de Fagus, porque es vuestro buque insignia, es un vino creo que amado por todos los que normalmente aprovechamos una buena celebración, o no tanto, porque un Fagus siempre es una buena ocasión para abrir una botella, pero me gustaría que nos hables de qué hay detrás de Fagus, cómo se hace este vino. Sí, bueno, detrás de Fagus sí que hay mucho trabajo también. La verdad es que cuando nosotros lanzamos Centenaria ya fue una apuesta importante porque descubrimos quizá las características que a un consumidor internacional le podía agradar mucho, ¿no? Que era es esa sensación de terciopelo, de redondez, de fruta madura, chamora, guinda. O sea, esos eran parámetros que nosotros decíamos, esto está claro que funciona, ¿no? Y un buen día, claro, el sector del vino está muy encorsetado en leyes, ¿no? Es decir, tenemos mucha legislación, mucha normativa. Y bueno, pues claro, en aquella época, cuando nosotros lanzamos Fagus todavía, el mundo del vino era joven, crianza, reserva, gran reserva. Gran reserva, reserva, crianza, joven. Y eso nos encorsetaba mucho, ¿no? Y un día, yo creo que era, no sé, estaba tomando algo, no sé, que estábamos en una reunión informal, ¿no? Y dijimos, oye, ¿y por qué no hacemos el vino que nos gustaría a nosotros tomar? Ya vale de no sé qué. Y entonces el departamento técnico dijo, oye, pues mira, vamos a hacer, os presentamos pruebas así de cupajes y tal, a ver qué decís, ¿no? Y bueno, esto nos fueron presentando cosas, y un día estaríamos 8 o 10 personas, porque nosotros somos un colectivo muy agradecido también, y todos coincidimos, oye, este cupaje, esto está buenísimo. Y teníamos entonces 3 enólogos que están todavía hoy, uno se jubila el día 2, y dicen, nos lo imaginábamos. Ibais a decidir el que no se puede hacer. ¿Ah, sí? Sí. Y claro, preguntamos, bueno, ¿pero por qué no lo podemos hacer? Pues porque esto ni es joven, ni es crianza, ni es reserva, ni es gran reserva. Anda, ¿y qué pasa? Es que claro, esto es un vino que tiene 8 meses barrica, tiene 3 añadas y tal. Bueno, ¿y qué pasa? Lo haremos como joven. Es decir, lo que no puedes hacer es comercializar un joven como crianza, un crianza como reserva, un reserva como... Pero al revés sí, porque tienes legislación en cuanto a periodo. O sea, si un vino que pueda estar en una escala o que debería estar casi en un reserva, si tú lo bajas a un joven sí que lo puedes llevar a mercado. Claro, si tú no le pones... Si tú tienes un vino, vamos a suponer que tienes un vino con 12 meses en barrica y 1 año en botella, que cumple la barrica pero no la botella. Entonces tú no puedes vender eso como reserva, pero sí lo puedes vender como crianza. Y sí lo puedes vender como joven, claro, porque estás en categoría inferior. Claro. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues si no lo podemos vender como... lo venderemos como joven y ya está. Ah, sí. Sí. Y entonces de ahí salió. Esa fue una decisión estratégica, fíjate. Empezamos, bueno, ellos elaboraron a partir de ahí, pues el cupaje, hacen el cupaje, llenamos 24.000 botellas y dijimos, bueno, pues si no lo vendemos, no lo beberemos nosotros, nos gusta. Claro, nos hemos quedado con el compromiso, ¿no? Y bueno, pues ahí la verdad es que yo reconozco que a veces también la suerte te acompaña, ¿no? Cuando trabajas mucho te acompaña la suerte normalmente. Y entonces la guía Peñín, que todavía existe en este momento, tenía muchísimo prestigio. Entonces, en España, por supuesto, mucho más que One Enthusiast o One Spectator, muchísimos años luz. Y tal es así que mandamos el vino junto con otras referencias a la revista, y esto lo conté ayer también, porque es entrañable. Y un día me dice la persona que tenemos nosotros de recepción,
Me dice, Enrique, hay un señor aquí, Peñín, que pregunta por ti. Digo, pero Peñín, José Peñín. Me dice, perdón, ¿esto es José Peñín? Sí, 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 que dice que es José Peñín. Digo, pero, bueno, no le preguntes si es el de la revista, porque ya me parece. Entonces bajo, yo lo conocía, ¿eh? Y bajo, hombre, Enrique, ¿qué tal? Mira, pues es que pasaba por aquí y digo, ahí va, voy a probar el Faust. Qué casualidad. Claro, Y, pasaba por Fuentejalón. Dice, ¿puedo probar otra vez el vino? Sí, claro, Pepe, bueno, por supuesto. Bueno, nos metimos allí, nuestra salita que teníamos entonces como era, y le da a probar el vino. Oh, está muy bien, no me dice nada y se marcha. Y aparecemos en la guía de aquel año, la guía del 2002, con 91 puntos. ¿Por qué paso casualmente por la bodega? Pues nunca me lo ha dicho, yo tengo una relación, ¿eh? Pero yo tengo claro, pasó porque no se fiaba. Así, ¿eh? Estoy seguro. No se creía que nosotros pudiéramos hacer esto. ¿Por qué? Porque una garnacha, como ese vino, voy a confirmarlo, que quizá realmente iba para Rioja. Sí, sí, sí. Y bueno, pues claro, el dato es que tenía 91 puntos, pero era el vino número 13 en puntuación. O sea, solo había 12 vinos por encima de 91 puntos en toda la guía Peñín. Nosotros hay años que tenemos 10 y 12, solo nosotros ahora. Claro. ¿Vale? Y claro, además sucedía que nosotros, que decidimos vender esto a 3.000 pesetas, justo antes del euro, todos los demás eran 3.000 multiplicado por 10. Claro. Entonces nos duraron las 24.000 botellas 3 semanas. Claro, rompió esquemas. 3 semanas. O sea, Claro. fue una bomba, Lógico. ¿no? Comentaba ayer, recuerdo que nosotros, como te he comentado, teníamos un importador en Suiza, nuestro importador este que te he dicho que era el tercero, y nuestro importador en Estados Unidos, y este cundió mucho el eco, ¿no? Y yo creo que como 3 o 4 semanas más tarde, pues llaman, oye, es que queremos de eso 1.000 cajas. No tenemos ni una. ¿Cómo? No tenemos ni una. Entonces, bueno, es un vino que desde entonces hasta ahora solo nos da para bienes, y por definirlo un poco, es un vino de garnacha, de unas garnachas que tienen entre 40 y 60 años, de producciones normalmente por debajo de 1 kilo por cepa, quiere decir que con una cepa de viñedo no hacemos una botella. Eso nos ayuda a hacer, claro, nos ayuda a tener unas uvas con una concentración muy alta de todo tipo de cosas, de aromas, polifenoles. Bueno. Entonces, claro, lo que te decía antes, con esas uvas es que es muy difícil no hacer un vino. Entonces, claro, esto ya tiene su complejidad en elaboración, es decir, que aquí ya maceramos mucho más que aquí, es decir, que esto tiene periodos de maceración de 3 semanas aproximadamente. Igual viene ahora mi enólogo y dice, Enrique, el 22 hicimos 18 días. Digo, vale. Bueno, pero que son, sí, para que la gente lo entienda, tienen un sí. periodo de maceración mucho más largo que en este vino o en un vino joven, ¿no? Y luego, además, es un vino que complejamos para que no nos copien, es así. Y está incubado en 7 barricas, perdón, en barricas de 7 fabricantes diferentes, con tostadores diferentes. ¿Cómo en 7 fabricantes? Explícanos. Sí, ¿A qué te refieres con los 7 a ver, fabricantes diferentes? las barricas ¿Sí? Son un elemento importante también para el vino. ¿Por qué? Pues porque depende de la madera, o sea, depende de que el roble sea, utilizamos barrica de roble, puede ser roble francés, roble americano, roble rumano, roble ruso, etc. Entonces, claro, cada uno de esos robles tiene sus características, y ten en cuenta que se crían en la naturaleza, o sea, ¿no? Y dependiendo de la pluviometría que tiene cada uno, pues tiene una dureza determinada. Entonces nosotros utilizamos roble francés siempre porque es un roble que tiene una madera muy dura y el porito que tiene es muy fino. Entonces la transmisión de oxígeno a través de se llama duela, pero para que lo entienda la gente, a través de la madera es muy lenta, es muy lenta. Entonces, claro, si tú coges un roble americano, que la madera es mucho más ligera, mucho menos consistente, menos dura, el poro es más amplio y el oxígeno transmite mucho más rápido. ¿No? Entonces, claro, ¿qué pasa? Para que me entienda la gente, un algo sencillo, ¿no? Las características de la madera son mucho más consistentes cuando el roble es americano que cuando el roble es francés. Es decir, el roble francés es más cuidadoso, más sutil, ¿no? Y luego también influye mucho el tostado que le das a la barrica. O sea, eso que
decimos el tostado, es que la barrica se quema, para que me entienda la gente, la barrica se quema. Se quema. Se hace una hoguera dentro, ¿no? Para que lo entendamos todos. Entonces, claro, dependiendo del tostado, es decir, dependiendo del tiempo que permanece la barrica con la llama, pues está más tostada, menos tostada. Y luego cada fabricante tiene también su librillo. Entonces, nosotros aquí, claro, tenemos definidos 7 fabricantes, que son estos fabricantes con estos tipos de tostado. ¿Vale? Y aún así, lo que hacemos luego es todas las barricas que hemos destinado para fagos, que llenamos todas en el mismo lote, luego los enólogos catan una por una esas barricas, una por una. Y en cuanto una barrica se separa del perfil que ellos consideran, se separa. No quiere decir que el vino no lo vamos a utilizar, porque es un vino de alta calidad, pero claro, queremos mantener este perfil, ¿no? Claro. ¿Y ese perfil qué es? Yo ayer le decía a la gente, para que lo entendáis, ese perfil es, no sé si tú lo recordarás, pero ¿recuerdas los caramelos de viuda de Solano de café con leche? Sí. Eso es Fagos. Ya. Parece que te estás tomando un caramelo. Y es un vino totalmente seco, ¿eh? Es un vino seco. O sea, esto tiene como 2 gramos de azúcar y es un vino totalmente seco. Pero lo que pasa es que la variedad, la garnacha, tiene 2 características que le diferencian mucho, ¿no? Una es su glicerina. Cuando tú ves una copa, fíjate, tomas una copa de vino de garnacha, tú la agitas, la mueves y verás que quedan como unas lágrimas ahí. Eso es glicerina. Entonces es un alcohol que tiene como una sensación de dulzor, ¿no? Entonces eso es la melosidad. Eso te queda en el paladar que parece que te están volviendo un algodón. Sí, correcto. Y luego es una variedad que es menos tánica, entonces es menos agresiva. Es decir, que hay otras variedades que son más... No es ni mejor ni peor, es decir, cada variedad tiene sus características, ¿no? Entonces, esos 2 componentes hacen que tenga sensación de melosidad, de untuosidad, de agradable, ¿no? Y viene bien también, yo creo que a la gente, para introducirlo en el sector, en el consumo de vino, la garnacha es una variedad que es muy, muy buena, porque no tiene aristas. Nosotros tratamos de que sea lo más redondito posible, para que la gente no note agresividad de nada, ni de acidez, ni de... Me extrañaría mucho, Enrique, que alguien se salga del mundo del vino probando y catando un Fagus. O sea, me extrañaría... No va a ser fácil. Me extrañaría muchísimo. No va a ser fácil. Sí. Entonces, ¿Cuánto tiempo lo tenéis en barrica, luego en botella? ¿Cómo es? Bueno, mira, este vino, como vamos a hablar concretamente, esta añada es 22. Entonces este vino tiene un 85% de la añada 22 y luego tiene un 15% que es, no me acuerdo ahora, pero es una parte de la añada 23 y otra parte de la añada 21. ¿Cuánto de cada? Pues le podría preguntar al enólogo, pero no lo he hecho. Pero calcula que más o menos puede ser un 7% de cada una, ¿no? Entonces, la añada 22, la que tiene el vino, esa está dependiendo, pero más o menos el periodo es entre 8 y 10 meses. También como los enólogos, es que los enólogos la catan, entonces dicen, ahora está para sacarlo, van decidiendo, ¿no? Y la añada 21 tendrá 12 meses más, y la añada 23 no tiene prácticamente nada. Entonces, ¿qué hacen los enólogos con esto? Pues intentan estabilizar la calidad del vino de una añada para otra. Es decir, que tú tomas un Fagus y al año siguiente debe ser más o menos igual, y al otro más o menos igual. Ese cupaje de las 3 añadas nos permite que haya mucha estabilidad, ¿no? Y equilibrarlo independientemente, porque al final, bueno, pues en el campo pueden pasar cosas, puede venir todo un poquito diferente, pero haciendo esa combinación, ¿no? Ajá. Y luego el periodo de estabilidad en botella no es mucho ya, porque nosotros intentamos aquí que esa fruta que hemos trabajado, esa sensación, esos tostaditos finos y tal, que la gente lo tome como tal. Porque si no, claro, ¿qué pasa? Que el vino, como es un ser vivo, va evolucionando y esa fruta pues tiende a ocultarse un poco, tiende a madurarse, y creemos que a mí me gusta más. Y yo creo que a nuestros consumidores les gusta más que sea así. Entonces, más o menos, para que te hagas una idea, esto lo envasamos pues en el mes de mayo, abril, mayo, y lo solemos sacar pues después del verano, más bien a final de año, ¿no? Noviembre, finales de octubre, primeros de noviembre. También depende un poco de qué nos haya pasado con la campaña anterior, ¿no? A veces tenemos que adelantar un poco porque no llegamos, pero vamos, más o menos casi nunca antes del Pilar, casi siempre después, ¿eh? Vale. Que también los comerciales nos dicen, protestan, hostia, porque no lo sacamos antes del Pilar de Zaragoza. Pues mira, normalmente no llegamos, ¿eh? Más bien es primeros días de noviembre. Pasando a una fase en la que quiero que hablemos un poquito de futuro y de cómo tú visualizas el reto del sector,
también, Enrique, entiendo que estáis con alguna innovación importante en la que ya unimos, pues bueno, vuestro carácter innovador, que sobre todo en todo el episodio ya ha quedado, bueno, pues constatado con todo lo que habéis ido haciendo y vuestras apuestas con la garnacha, pero también tenemos, bueno, pues apuestas como esta que tenemos aquí, que, pues bueno, es un vino sin alcohol. Sí. 0,0, y que creo que empieza a venir a responder a ciertas nuevas tendencias, a inquietudes que el sector empieza a tener. Sí, también. La verdad es que creo que la humanidad en general está confundiendo lo de vida sana, ¿no? No sé, yo creo que nos estamos pasando con lo de vida sana, ¿no? Pero bueno, es una tendencia y no la vamos a cambiar. Yo no voy a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, sí que este es un proyecto que nos ha costado también mucho tiempo, ¿eh? Llevamos con él, yo creo que 2 años y medio, porque nos propusimos hacer un vino sin alcohol, porque hay una tendencia clara de consumo. Está incipiente todavía, está incipiente, no es mucho, pero se va a desarrollar seguro, ¿eh? ¿Tú crees que es algo que sí que os iba a llegar, el vino sin alcohol? Que nos va a llegar. Que no, que está, como bien decías, ¿no? Que es una tendencia que sí o sí va a estar con nosotros, vino sin alcohol. Sí. Sobre todo porque las bodegas cada día lo vamos a hacer mejor. Es decir, que ten en cuenta que yo te he dicho, nosotros hemos estado 2 años y medio en sacarlo porque lo que queríamos es, nosotros todo lo que le ponemos una marca Coto de Hayas, eso tiene un estándar de calidad altísimo. O sea, nosotros con esa marca no nos podemos jugar nada. Y entonces, bueno, pues hemos estado ahí haciendo pruebas, experiencias y tal, probando muchos vinos de la competencia, como te puedes imaginar, y al final pues decidimos que de todo lo que teníamos, lo mejor era empezar por lo que mejor no hacíamos, que era un vino blanco proveniente de una variedad que se llama Moscatel, porque es muy aromática y también tiene bastante impronta en la boca. Y bueno, pues decidimos al final, en el año 2025, con Vendimia 2024, vamos a lanzarlo. Está el consumo de vino sin alcohol en el momento de inicio, se desarrollará y se va a desarrollar porque, como decía antes, lo de vida sana pues nos puede conculcar un poco los vinos tradicionales y yo creo que cada vez más se va a ver a la gente cuando tiene que conducir o cuando ya está el médico te dice que no te pases con ciertas cosas, pues van a tomar vino sin alcohol. Y yo te voy a decir una cosa, yo que ya ves que tengo una edad, yo ya llevo unas cuantas copas de vino sin alcohol. Hay que pensar cuando tomas un vino sin alcohol que estás tomando otra cosa. O sea, si tú cuando bebes un vino sin alcohol estás pensando en un vino tradicional, un vino clásico, quizá no te vaya a gustar. Pero tienes que pensar que estás tomando una bebida que no tiene alcohol y que te va a satisfacer más que otra cosa que no tenga alcohol. Sí, más que un vaso de agua. Ese es el paradigma. Más que un refresco o más que una bebida muy extendida en el mundo. Claro, sí. Lo que pasa es que yo entiendo también que el sector tenemos que hacer una apuesta decidida por este producto, porque tiene mucho trabajo y hay que investigar mucho en él. Es decir, tenemos que conseguir darle al consumidor un producto que tenga la mayor similitud posible con un vino convencional, que no es fácil, yo lo sé, es muy difícil, porque al final yo decía ayer, y me preguntaban mucho, digo, mira, esto es igual que comerte un chuletón que no tenga carne, pues más o menos, ¿no? Pero, oye, trabajando e investigando y tal, yo creo que lo conseguiremos. Si a mí me hubieras dicho hace 2 años que íbamos a conseguir esto, te hubiera dicho que no. Te hubiera dicho que no. Por la calidad, te refieres sobre todo por la calidad que habéis conseguido con este vino sin alcohol. Claro. Al final yo creo que hemos conseguido el mejor vino blanco sin alcohol del mercado. Vale. Me atrevería a hacer una cata, con todos. Bueno, nosotros hemos probado muchos, ya te puedes imaginar. Sí, claro. Y quizá habrá alguno por ahí que también esté muy bien, pero yo no lo he probado. De lo que yo he probado, yo te diría que este es el mejor. Yo la verdad es que hay veces que con estas tendencias que a veces cuando venís nos contáis, pues siempre te queda esa duda, ¿no? Ostras, pues ahora vino sin alcohol, ahora los que quizás seamos un poquito románticos del vino y del sector, pues empiezas a ver esto y dices, ostras, esto para mí
Pero también es verdad que hay nuevas inquietudes en el hecho de, pues igual con esto me puedo echar 3 copitas sin preocuparme de que tengo que coger el coche después. Claro. Sí, totalmente. Imagínate, José Manuel, que, bueno, parece que, ya me molesta hasta nombrarlo, ¿no? Pero parece que vamos a pasar una fase en la cual el control de la alcoholemia será 0,10 y tú y yo nos vamos a comer ahora. ¿Qué veremos? Sí, sí, claro. Es un Conducir problema. los dos, Es un problema, sí. ¿no? Entonces, va a tener su momento, ¿no? Es decir, ¿va a sustituir? No, si no queremos que sustituya. Lo que queremos es que complemente, igual que esto, ¿no? Es decir, Totalmente. queremos complementar, o sea, que a ti que te gusta el vino, pues en aquellos momentos que no me puedo beber un vino convencional, vino como tenemos un vino normal, pues tengo esta opción. ¿Qué te puede preocupar, Enrique, del vino del sector de aquí a 10 años? Bueno, vamos a ver, yo creo que la preocupación es innata al ser humano, ¿no? Estamos siempre preocupados por todo. ¿Vale? Y esta mañana que tenía una entrevista decía, es que nosotros el año 2000 también estábamos preocupados en el sector, y el 4, y el 5, y el 6. Y ahora nos damos cuenta que estábamos, vamos, en el cielo, pero en el máximo cielo. Nos iba muy bien, ¿no? Pero, claro, siempre estamos mal, ¿no? El ser humano es así. Entonces, yo creo que el sector tiene mucho futuro. Estamos ahora en un momento de valle, vamos a llamarlo así, pero yo que llevo una larga historia y tengo mi gráfico, ya me doy cuenta que mi gráfico hace así, ¿no? Son montañas, Claro. valles, montañas, valles, Subimos montañas. y bajamos. No sé si aquí en el pasa, pero a mí me pasa eso. Y cuando ves el sector todavía lo ves más. Es decir, que eso de las vacas gordas y vacas flacas ha existido siempre, ¿no? El ser humano tenemos que intentar corregirla, ¿no? Y los directores que estamos en las empresas pues tenemos que intentar que el valle sea lo menos valle posible y la montaña lo más montaña Sí posible. que es verdad que, claro, los últimos años venimos no cruzamos montañas, nos vivimos todos en Sí. una montaña rusa que, Sí, que es un frenesí total de lo que estamos viviendo y, claro, casi nos parece, Sí. ostras, a ver qué año tenemos tranquilo sin que pase nada en el mundo. Pero te voy a decir, es verdad lo que estás te diciendo. voy a decir cómo veo esto yo, ¿no? Es decir, vengo diciéndolo últimamente y yo creo que no me equivoco. El consumidor va por delante del sector. O sea, yo creo que el consumidor nos pide cosas que no somos capaces de dárselas. Es decir, el consumidor con el vino quiere sensaciones, experiencias, vivencias. Y nosotros solo le damos vino. Ya. Entonces, quiero decir porque tú haces algo que tenga que ver con el vino y llenas. Y la gente está dispuesta a pagar mucho dinero. Es decir, que tú vendes una botella de vino y vendes esto y vale 20 euros. Pero igual, si se la vendes con una clase de pintura, vale 100. Y si se La la vendes... experiencia alrededor del producto. Y eso la gente está ávida. Ávida. Es decir, yo creo que la gente dice que es la pandemia, pero digo, esto es ser humano. Es decir, el ser humano cada vez necesita disfrutar más. Y cada vez va a necesitar disfrutar más. Tú que eres joven lo vas a ver. Tú en tus momentos de ocio vas a necesitar disfrutar más. Porque vas a estar más estresado cada día en tu trabajo. Sí, mucho sí, más. totalmente. Entonces, cuando salgas de aquí, lo que quieres es disfrutar. Estoy totalmente de acuerdo con esa Y entonces disfrutarás con lo que más te agrade, pues será el vino, o será bicicleta, o ir con tus amigos, o tomar un café, o lo que sea. Pero ya no solo nosotros, Enrique, sino los procesos de contratación de nuevos equipos, de gente pues, más joven, ya lo ves. O sea, la gente viene a las entrevistas con unas inquietudes muy diferentes. ¿Cuántos días de vacaciones tengo? Claro. ¿Cuánto puedo trabajar en mi casa? Y ojo, y que me parece bien porque el mundo ya ha cambiado y esto ya es así, ya no, a las cosas de antes ya no valen. Entonces ahora nos adaptamos las empresas a una nueva realidad, a un nuevo tipo de relación entre el trabajador y la empresa, donde el trabajador pues quiere eso, pues quiere otro tipo de cosas porque tiene otras inquietudes y porque su prioridad es que el jueves, oye, que me voy de pinchos por la tarde y quiero salir pronto porque también quiero ir al gimnasio y quiero que me dé tiempo a todo. Mira, José Manuel, yo me pongo de ejemplo porque yo llegué a la bodega y pedí 2 cosas. Solo 2. Una, que no iba a trabajar los sábados, y otra, que quería un ordenador. ¿Y Sin más. ¿Y se cumplieron? Las 2.
Bueno. Sí. Claro, eso ahora parece una tontería, pero cuando yo llegué a la bodega se trabajaban todos los sábados. Y dije, bueno, si hay que trabajar los sábados, yo no voy a venir. Y quiero un ordenador porque no, hostia, yo no puedo volver ahora al papel. Claro. Yo no puedo. Entonces, claro, veo a los jóvenes de ahora, digo, pues es que piden mucho menos de lo que yo pedí. Porque te voy a dar un dato. Nosotros compramos un ordenador en el año 86 que nos costó 2.700.000 pesetas. La mitad de lo que valía un piso en Zaragoza. Ostras. Cuidado. ¿Vale? Bueno. Y era un ordenador que tenías que meterle los disques de 512K, ¿eh? O sea, no era gigas ni nada, era de disque. Sí, sí, sí. Era una fortuna aquello, ¿no? Pero claro, también el consejo nuestro, yo creo que era gente muy inteligente y se dieron cuenta que, a ver, o ponemos un ordenador, tenemos que contratar a una persona, o sea, no podemos hacer todo. Claro. Claro, bueno, esa cuenta era fácil de hacer, ¿no? Entonces, que yo entiendo que reivindiquen cosas. La felicidad solo se vive una vez, no se vive otra. Sí. Y la vida, te lo digo yo, es muy efímera, muy efímera. Se pasa enseguida. Muy de acuerdo. Se te va a pasar la vida enseguida. Ya Sin verás. darnos cuenta. Ya verás. Enrique, si tenemos que hacer, y entiendo que todas las empresas nos miramos, ¿no? ¿Dónde queremos llegar? Bodegas Aragonesas en 10 años. Pues mira, es fácil, no es fácil. En Bodegas Aragonesas tenemos un compromiso con la sociedad y es que les tenemos que satisfacer día a día. Copió una frase que dice mucho un gran empresario español, que cuando te la diga la vas a reconocer. Dice, tenemos que conseguir que el jefe acierte siempre. Pero por concretarte, nosotros tenemos un compromiso con el mercado internacional. Tenemos que tratar el mercado internacional como si fuera mercado nacional. Es decir, tenemos que considerar que Alemania es una provincia española, que Francia es otra provincia española. Tenemos que desarrollar nuestro núcleo de importadores en cada una de las regiones o provincias europeas, eso sí o sí. Y creo que si lo hacemos bien podemos conseguir, con ayuda de otros, que países no consumidores lo sean, porque es el único uso. Es decir, si no conseguimos que países que no son productores, que no son consumidores ahora y no productores, no consuman vino, la verdad es que el sector tendrá que ajustarse. De nuevo, ten en cuenta que hace 40 años el sector del vino producía 330 millones de hectolitros en el mundo. Hoy producimos 240. O sea, hemos perdido 90 millones de hectolitros. Pero facturamos mucho más. Ya. Porque decía de la experiencia, las sensaciones. Es que hay que vender eso, ¿no? Esto es como... ¿Un cuadro qué es? O sea, oye, un cuadro lo pinta alguien. Yo a veces voy a un cuadro de arte moderno y digo, eso lo puedo hacer yo, pero se ve que no, ¿eh? Porque preguntas el precio, no, vale 150.000 euros. Digo, pues ya es todo un manchurrón rojo, pero no se hace que elegir el rojo, ¿no? Claro. Entonces, que en concreto, que tenemos, el sector tiene que hacer un esfuerzo importante para desarrollar mercados que todavía no tienen consumo. Y luego tenemos que ser habilidosos para, en aquellos sitios en los que tenemos una distribución bastante extensa, es decir, no permeada, ¿no? Yo lo que digo es que nosotros necesitamos, para que lo entiendas, o para que lo entienda el público, necesitamos un distribuidor en Utego, otro en Casetas, otro en Alagón, otro en Gallur. Ya. ¿Vale? Claro. Entonces necesitamos uno en Nuremberg, otro en Düsseldorf, otro en Colonia, Soy otro en Frankfurt. bodega del mundo y al mundo lo tratáis como un igual. Claro. Es decir, cuesta más un transporte a Sevilla que Berlín, o parecido. Es decir, que la diferencia de... Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tenemos que cambiar esa mentalidad y es... ¿Estamos exportando? No, estamos llevando vino allí donde se consume, ¿no? Entonces, claro, el día que aprendamos, esto cuesta mucho, esto que digo ya va a ser para mi sucesor y lo tiene difícil, ¿eh? El día que consigamos, más que aprendamos, que consigamos hacer lo mismo que hacemos en Sevilla, en Colonia, pues eso va a ser un gran desarrollo. Tiene mucho trabajo esto, ¿eh? Pero hay que conseguirlo. No queda otro remedio. Es decir, yo creo que tenemos nosotros, nuestra bodega,
hacemos una venta en mercado internacional importante, pero es sencillo. O sea, en España estamos 50 millones y fuera hay 7.000 millones. Entonces, igual que nos pasó en los años 80, que si no hubiéramos salido fuera yo no estaría aquí hablando contigo, claro. Pues ahora nos falta, hostia, tenemos que desarrollar esos 7.000 millones, que ya sé que hay 2.000 millones o 3.000 millones que nunca los vamos a convencer de que consuman vino, pero habrá 4.000 o 5.000 que sí. Totalmente. Y yo creo que con que les vendamos una botella solo a cada uno de otros 4.000 millones, no tenemos vino suficiente. Un reto en la internacionalización. Sí. Muy bien. Sí, sí. Enrique, vamos llegando al final de este maravilloso episodio. Te agradezco muchísimo tu predisposición por venir a estar con nosotros, porque nos hables con tanto cariño de esta uva autóctona que tenemos aquí en nuestra zona de la Garnacha, que nos hayas contado pues cómo estos vinos tan ricos que disfrutamos muchas veces en fiestas y, como tú bien dices, en esos momentos de emociones, que nos hayas contado pues cómo hacéis, cómo lo trabajáis con ese mimo que lo hacéis en la bodega. Me gustaría que te puedas despedir con un último mensaje de cara más a ese consumidor, a ese oyente que nos sabe de bodegas aragonesas y de sobre todo del sector del vino. Bueno, pues la verdad es que en primer lugar te agradezco que me hayas invitado, por supuesto, ¿no? Y claro, a la gente que nos escucha siempre lo hago. Les doy las gracias por elegirnos, porque muchos de los que nos escuchan nos eligen. Y la verdad es que también suelo decir, ¿no? Que sean exigentes con nosotros, que nos pidan cada vez más, porque somos capaces de hacerlo, ¿no? Que no se conformen con lo que les damos, que nos pidan más, que nos pidan más y que nos pidan más, ¿no? Como he dicho antes, creo que el consumidor va por delante de nosotros, entonces cualquier información que nos den es buena, porque nos ayudará a mejorar, cualquiera. Digo esto porque yo recibo los mensajes de la página web nuestra, o sea, los contesto yo. Sí, y eso, sí. ¿Y eso por qué es? Porque me enseña mucho y sobre todo me reporta mucha alegría, porque cuando alguien te manda algún mensaje, casi te pide perdón. O sea, yo veo que la gente cuando nos manda a las empresas cosas, a veces alguna negativa, ¿no? Que dice, mire, he probado un vino del suyo, estaba habituado a probarlo, pero me ha parecido... Y nunca dicen que estaba mal, sino contestan, es siempre un mensaje de, me ha parecido que era diferente, que no sé qué. Es un feedback, pero no es del todo, no hay una intención de hacer daño. Sí, entonces digo, sea más agresivo, porque si nos trata con algodón, no vamos a aprender, no mejoraremos. Entonces, sí, comunicarle a la gente que por favor sigan consumiendo vino, que yo creo que perderlo sería una ineptitud por parte de la sociedad, porque es un producto que da muchísima satisfacción, que no lo podemos perder y que sí, sobre todo, que lo tomen con moderación, sobre todo, tómelo con moderación, no se pase, porque lo disfrutará más. Claro. Creo que es un cierre de episodio fantástico. Como bien dice Enrique, el vino es salud y siempre tomado con moderación. Así que nos despedimos de todos nuestros seguidores. Por favor, seguir apoyándonos en nuestras redes y seguirnos en nuestros canales oficiales. Y os esperamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Enrique. Bueno, salud. Bueno, ¿eh? Muy rico. ¿Has visto? Muy rico. Destapados, porque detrás de cada envase hay una historia que merece ser contada.